Entonces, la proteína de la leche se ve favorecida dentro de ciertos límites cuando aumenta la cantidad, de energía en el rumen, ya que se aumenta la masa bacteriana y por lo tanto se genera mayor cantidad de proteína de origen bacteriano. Con esto quiero decir que el equilibrio entre la fibra y la energía de la dieta modifican los componentes y la producción de leche. Dietas con contenidos altos de fibras suelen ser bajas en energía, limitando así la producción de leche. Vamos a ver el caso que tenemos acá en la gráfica, digamos, en esta presentación. Dietas con contenidos altos en fibra suelen ser muy bajas en energía, limitando así la producción de leche. Por lo tanto, dietas con un alto contenido en fibra en comparación al contenido concentrado pueden generar limitantes en cuanto al contenido de sustrato para que se desarrolle la masa bacteriana ruminal y en consecuencia un menor aporte de proteína microbiana, afectando esto al contenido de proteína de la leche, que sería este el caso, digamos. Cuando tenemos alimentos que tienen una alta proporción de fibra y a su vez bajo contenido de energía, son dietas que generan una limitante para el desarrollo del pool de bacterias, por lo tanto, el aporte de proteína microbiana va a disminuir y eso va a tener un impacto directo en la síntesis de proteína o en la proteína de la leche. Por otro lado, en el otro ejemplo que tenemos aquí, dietas con altos contenidos de concentrados en comparación a los contenidos de fibra, dentro de ciertos límites, favorece una mayor masa bacteriana y una mayor producción de ácido propiónico, precursor de la glucosa, pero se encuentra limitada la producción de ácido acético. Como decíamos anteriormente, el ácido acético provenía de la degradabilidad ruminal de la fibra, y que el ácido acético además era el precursor de la grasa butirosa. Por lo tanto, al no tener o al tener limitada la producción de ácido acético, la producción de grasa va a tender a disminuir. Esto puede dar lugar a lo que se conoce como síndrome de baja grasa en leche. Cabe también mencionar la importancia de contar con un determinado porcentaje de fibra efectiva en la ración. Esta es la fibra que tiene un tamaño físico tal que ayuda al ciclo de la rumia y con esto a la incorporación de saliva y a la salud ruminal. Esto lo agrego porque los valores del pH ruminal van a ser de alguna manera quienes determinan las condiciones óptimas para que se desarrolle algún grupo de bacterias. Así, por ejemplo, pH más bajos favorecen el desarrollo de bacterias amilolíticas, que son las que degradan hidrato de carbono, y va a favorecer el desarrollo de este pool de bacterias en detrimento de las celulolíticas, que son las que degradan fibras, ¿sí? Obviamente que también es importante la forma de suministro de los alimentos, la cantidad de horas que le ofrecemos en su alimento, la separación en grupos de animales por tamaño, por edad o por requerimiento. Todos estos son aspectos que afectan el consumo y la calidad de los alimentos, son factores que afectan el consumo de alimentos. Lo que quería decir es que la calidad del agua consumida por las vacas y su disponibilidad también va a afectar el consumo y la producción. Bien, otro factor que afecta la producción y composición de la leche es el momento de la lactancia. En este gráfico podemos ver cómo se modifican tanto las concentraciones de grasa como de proteína. Acá los tenemos en valores tal cual, reales, y acá están modelados. Tenemos la curva de la lactancia y la curva de sólidos. Esta es la de grasa y la de abajo es la de proteína. Acá estamos viendo cómo se modifican las concentraciones tanto de grasa como de proteína a medida que transcurre la lactancia. Esto, si lo analizamos más en detalle, tenemos que una fuente de variación en los sólidos totales y por lo tanto en la proteína y la grasa de leche, y la
grasa de la leche, es la etapa o el momento de la lactancia. Acá tenemos en esta gráfica una curva de lactancia, ¿sí? O sea, producción de leche en función de los días en leche, en donde vemos que después del parto, bueno, inmediatamente posterior al parto, en promedio durante aproximadamente 5 días, el animal está secretando calostro, que es un líquido, composicionalmente hablando, diferente a la leche. Pero a posteriori a esto, el animal comienza a sintetizar leche y este proceso va en aumento, acá lo estamos viendo, va en aumento y es el periodo en donde está la máxima aceleración en la producción de leche hasta los 45 60 días aproximadamente, que es el momento en donde se ocurre o donde se produce el pico de la lactancia. Después de este pico de producción, comienza la etapa descendente hasta el momento de secado. Esto es lo que se conoce como la persistencia de la curva de lactancia. El aumento del número de células secretoras, la mayor división celular, digamos, desde el parto hasta el pico, conjuntamente con la mayor funcionalidad de la célula secretora y con la cantidad de nutrientes que están llegando hacia la glándula mamaria, son los factores determinantes que hacen que se produzca este aumento de la producción. Los cambios fisiológicos, el aumento del consumo, conjuntamente con cambios metabólicos y la partición diferencial de nutrientes controlados hormonalmente, son los mecanismos que favorecen la actividad de síntesis. Hacia mitad de la lactancia, que sería este periodo, la correlación hormonal, la partición de nutrientes, hace que se produzca una disminución en el número y en la funcionalidad de las células secretoras. ¿Sí? A su vez también el avance de la gestación y la reducción de precursores sanguíneos producen la constante disminución de síntesis y secreción, y por eso vemos que la curva va disminuyendo en cuanto a cantidad de leche secretada. En cuanto a la composición, que acá lo tenemos graficado, ¿no? Grasa y proteína, ¿sí? La concentración tanto de la grasa como de la proteína descienden hasta el pico de producción. Si se fijan, tanto la grasa como la proteína tienen un descenso en sus concentraciones hasta el pico de la lactancia y luego van aumentando progresivamente. La disminución de la concentración de estos componentes está relacionada a un efecto de dilución, o sea, tenemos un mayor volumen de leche, por lo tanto se reduce de alguna manera el porcentaje o la concentración de grasa y de proteína en este momento de la lactancia. La concentración de lactosa, como sabemos, es más estable a lo largo de la lactancia y no se ve afectada por factores biológicos. Cuando vemos la lactancia tardía, o durante la lactancia tardía, como consecuencia de una reducción del volumen, fíjense que la producción ya disminuyó en cuanto a volumen, se produce un aumento en la concentración de sólidos. Por eso acá vemos que hay un aumento en la concentración tanto de grasa como de proteína. Bien, existe también una alta correlación entre la producción alcanzada en el pico de la lactancia y la cantidad total de leche producida durante la lactancia. ¿Bien? Este gráfico muestra esta correlación y es un poco la conclusión de un estudio, y los valores que se reportaron en ese estudio es que por cada litro adicional obtenido en el pico de la lactancia, eso se tradujo en un aumento de 157 litros adicionales en los 305 días de lactancia. Lo importante de rescatar acá es que cómo logrando maximizar o logrando que se pueda expresar la potencialidad, vamos a tener un efecto de producción acumulado, un efecto residual que lo vamos a arrastrar a lo largo de toda la lactancia. Bien, entonces, en la primera fase donde ocurre el pico de producción tiene lugar cuando se obtiene el máximo número de células secretoras, la máxima funcionalidad de esas células,
También es máxima la cantidad de nutrientes que llega al tejido secretor y obviamente también tenemos la máxima capacidad de la ubre de almacenar leche. Todo esto, todo maximizado, hace que ocurra el pico de la lactación. Obviamente, cualquier factor que atente contra esto estará afectando de manera directa a la producción. Bien, a lo largo de la lactancia, como veníamos conversando, ocurren cambios hormonales que van afectando la producción de leche. En este cuadro están resumidas las principales acciones de algunas hormonas. A medida que avanza la lactancia, se produce una pérdida de la cantidad y de la funcionalidad de las células secretoras, ¿sí? Pero también, a medida que la lactancia transcurre, avanza la gestación. Con esto hay presencia cada vez mayor de progesterona, ¿sí? Que es la hormona por excelencia de la gestación. La progesterona que es secretada por cuerpo lúteo y por placenta principalmente. Si nos recordamos de la presentación de fisiología de la glándula mamaria, la progesterona ejerce una acción inhibitoria sobre una de las subunidades que componen a la enzima que cataliza la síntesis de lactosa. Es decir, se encuentra inhibida de alguna manera una subunidad de la enzima que cataliza la síntesis de lactosa, por lo tanto hay una disminución en la síntesis de lactosa, y como sabemos, en la cantidad en términos de volumen de leche que se sintetiza depende de la lactosa, que es el azúcar de la leche y que es osmóticamente activa, como lo dijimos. Esto contribuye a que disminuya la cantidad de leche sintetizada durante la lactancia tardía. Bien, y para cerrar esta parte de la presentación, acá lo que quiero mostrar es que, bueno, dentro de lo que es el ciclo de la vaca lechera, para poder lograr el objetivo productivo, el objetivo productivo de tener una lactancia por vaca por año, es importante el intervalo parto-concepción, para poder garantizar los 10 meses de lactación ideales, teóricos, y los 2 meses que duraría el periodo de seca. ¿Sí? Acá tendríamos un ciclo óptimo, digamos, y un ciclo y una situación en donde tenemos un ciclo que es no óptimo. Y acá lo que sucede básicamente es una mayor cantidad de días abiertos, digamos, de días en donde no ocurre la concepción, con lo cual hay una mayor duración de esa lactancia, una mayor duración de ese periodo seco, y no estaríamos logrando el objetivo de poder tener una lactancia por cada uno de los animales por año. Esto tratemos de imaginarlo, tratemos de verlo en cómo impacta en la cantidad de producción que podríamos obtener por cada uno de los animales a lo largo de su vida útil. Es decir, cómo estamos dejando de poder obtener vida productiva de cada uno de los animales si estamos en este no óptimo a lo largo de la vida útil de ese animal. Por eso también esto es un factor que afecta a la producción vitalicia de la vaca, digamos.